Isabela caminaba de regreso a casa completamente exhausta después de un largo día de trabajo. Un terrible aguacero había comenzado a caer poco tiempo antes de su hora de salida, por lo que intentó comunicarse con su esposo para que pasara a recogerla. Pero por más que le había timbrado en muchas ocasiones, este no se dignó a contestarle. Muy enojada, Isabela se resignó a tener que cruzar todo el camino a pie, pues Roberto era incapaz de ir por ella tal y como le había prometido aquella mañana. Para el hombre, cualquier cosa era más importante que su propia esposa, a quien dejaba de lado cada vez que se le presentaba un mejor plan que pasar tiempo con ella. La pobre Isabela pasaba 10 horas trabajando, por lo que al terminar su jornada tenía los pies hinchados y la espalda le dolía terriblemente debido a la gran panza que llevaba. Ella se encontraba en el mes número 7 de gestación y aún así trabajaba arduamente, pues sus padres le habían enseñado que debía tener siempre sus responsabilidades como prioridad. Ella estaba muy agradecida con los valores que estos le habían dado, pues gracias a eso y a su perseverancia había logrado tener un puesto muy importante en una empresa, la cual administraba siendo indispensable para el dueño, algo que le trajo muchos beneficios en la vida, además de una gran estabilidad económica, la cual se había ganado con el sudor de su frente. Pero desde que se había enterado de su embarazo, el médico a cargo le había dejado en claro que si no guardaba reposo podría pasar lo peor, pues su útero se encontraba muy débil, por lo que debía cuidarse y dejar aquel constante estrés en el que vivía. Aquello se lo había comentado a Roberto, esperando su apoyo incondicional, pero el hombre la había mirado con lástima mientras le decía: «¿Pero qué quieres que haga yo, mujer? ¿Acaso no te das cuenta que he puesto todo de mí para conseguir algo digno en que trabajar? Pero lamentablemente, lo único que he conseguido son puestos insignificantes, los cuales no puedo aceptar. Tú sabes que yo estoy hecho para triunfar, así que no me conformaré con lo primero que me encuentre». Isabela, quien amaba ciegamente a ese hombre, a pesar de todos sus defectos, ésta le daba la razón e intentaba no presionarlo de más, por lo que sabía bien que si ella dejaba todo tirado para dedicarse a cuidar de su salud durante su embarazo, ella y su pequeñito muy pronto pasarían hambre, pues su esposo era incapaz de mantenerse estable en un trabajo como era debido. El hombre casi siempre andaba desempleado y solía alegar que le iba mal en la vida debido a que el mundo estaba en contra de él. La mujer suspiró desalentada al ver la situación en la que se encontraba, pero en su corazón sabía que no sería capaz de dejarlo a pesar de que éste le había fallado en muchas ocasiones. Todo esto se le pasaba por la mente mientras acariciaba su abultada barriga, esperando que todo mejorara cuando aquella criaturita viniera al mundo, teniendo la esperanza de que éste le daría la fortaleza a Roberto para conseguir un buen trabajo. Isabela llegó a casa esa noche totalmente empapada. Ella abrió la puerta e ingresó para encontrar a Roberto casi inconsciente y a su alrededor muchas botellas, las cuales evidentemente se había bebido él solo. Isabela intentó reclamarle su falta de consideración con ella, pues a pesar de que estaba embarazada, el hombre jamás se preocupaba por su salud, pero sabía que todo iba a ser en vano. Ella estaba cansada de sus excusas y sabía que éste lograría que se creyera cada una de ellas.
ya que debido a todo el amor que aún le tenía, se aferraba a la idea de que algún día todo mejoraría en sus vidas, y siempre intentaba impulsarlo, todo para que Roberto prosperara y consiguiera un buen trabajo que pudiera darles estabilidad para el futuro. Pero lamentablemente no se daba cuenta que éste en realidad solía aprovecharse de que ella era responsable y que no lo dejaría solo si no trabajaba. Así que en muchas ocasiones la mujer había tenido que mantenerlo. Isabela lo había acostumbrado a ese estilo de vida, debido a que en el pasado era una jovencita muy insegura a quien nadie había mirado, debido a su personalidad retraída, además de su apariencia, pues esta realmente no era del todo agraciada en aquel entonces. Así que cuando finalmente su cuerpo había comenzado a desarrollarse, ésta se aferró al primer hombre que mostró interés en ella, Roberto, quien la había buscado simplemente por todos los beneficios que podía darle, pues era una de las jovencitas más inteligentes de la clase a la que asistían. Ella podía traerle muchos beneficios, por lo que había tomado la oportunidad de conquistarla, y pronto descubrió que su relación le traía muchas más cosas a su favor, por lo que no estaba dispuesto a renunciar a ninguna de ellas. Ella era tan pegada a la religión que tampoco creía en el divorcio, pues se había casado ante una iglesia, por lo que seguía al pie de la letra la palabra del Señor. Así que durante todos aquellos años, cuando el simple pensamiento de dejar todo se le pasaba por la mente, ella lo echaba a un lado y se aferraba a la idea de que pronto Roberto iba a cambiar. Un matrimonio debe apoyarse en las buenas y en las malas. Esta frase era la que se repetía constantemente y respiraba hondo para seguir adelante. Por otro lado, Roberto disfrutaba de su vida gracias al dinero que su mujer traía a casa. En ocasiones, ella había notado gastos excesivos en sus cuentas bancarias, por lo que un día decidió pedirle una explicación. Pero el hombre se indignó tanto mientras le decía: «Amor mío, lamentablemente he tenido que enviarle dinero a mi madre, quien se encuentra muy enferma. No te he querido decir nada para no preocuparte, pero sabes que no tengo dinero y aunque me esfuerzo mucho, no he podido conseguir un trabajo. Debes entenderme y no puedes culparme por tener mala suerte». Isabela en aquel momento se sintió mal por haberlo juzgado, perdonando a Roberto una y otra vez. Pero existían momentos en los que quería tirar la toalla y aquel era uno de ellos, por lo que la mujer en la soledad de su habitación intentaba calmarse y llamaba a su fiel amiga en busca de motivación para seguir adelante con aquel matrimonio. Elena siempre la había incentivado a seguir con Roberto. Ella era su única amiga y siempre le decía lo que la mujer quería escuchar. En muchas ocasiones hasta justificaba al hombre con la finalidad de que Isabela no lo dejara. La madre de Isabela no veía con buenos ojos a esa amiga suya, pero ella estaba convencida de que era la única que había estado a su lado en los momentos más difíciles de su vida, por lo que la tenía en especial consideración. Además, ella la escuchaba cada vez que tenían problemas en casa, mucho más en aquel momento cuando se encontraba esperando a su primer hijo, y toda su familia se encontraba en contra de que ella siguiera trabajando mientras su esposo se encontraba haciendo nada. «Ellos no saben nada del amor», le repetía Elena una y otra vez, convenciéndola de que el matrimonio debía ser así. «Además, ten en cuenta que si dejas a Roberto, nadie te querrá en su vida con un hijo.
Para las mujeres como nosotras no existen segundas oportunidades. Mírame a mí. Llevo casi 8 años sola desde que tuve a mi pequeña y aún no he podido encontrar una pareja estable. Para Isabela, el mayor ejemplo que tenía era Elena, pues ella en el pasado también se había encontrado casada, pero lamentablemente había decidido echar su matrimonio por la borda. Jamás había sabido las verdaderas razones, pero para ella estaba claro que después de tantos años se arrepentía, pues no había vuelto a verla salir con otro hombre, y ésta siempre le repetía que todo se debía a que era una madre soltera. Así que ahora que ella también tendría un hijo, la idea de separarse le parecía imposible, por lo que soportaba cada una de las actitudes de Roberto, repitiéndose que el amor que le tenía y el miedo a quedarse sola en la vida le darían fuerzas para seguir adelante con esa relación. Fue así que la mujer se dedicó a trabajar, tratando de mantenerse positiva, pensando en que su esposo pronto la apoyaría. Así también agradecía a su amiga por motivarla a seguir cuando su voluntad estaba a punto de venirse abajo y renunciar a algo tan importante como el amor que sentía por Roberto y su valioso matrimonio. Isabela normalmente salía de trabajar casi a las 8 de la noche todos los días, por lo que jamás volvía a casa a tiempo para cenar. Pero aquel día ella se había sentido muy mal y su jefe le dio permiso para salir temprano, por lo que decidió darle una sorpresa a su esposo, con la finalidad de motivarlo a seguir buscando un trabajo. Pero cuando llegó a casa, ésta antes de abrir la puerta pudo escuchar unos extraños ruidos que hicieron que el vello de su cuerpo se erizara. Esta pegó su oído a la puerta para poder distinguir mejor lo que sucedía dentro, y el corazón pronto se le rompió al descubrir lo que su querido Roberto hacía cuando ella no se encontraba en casa. Cuando finalmente hubieron terminado, Isabela se encontraba temblando de la desesperación, pues además de haber escuchado cómo estos dos la engañaban, también descubrió algo que ella jamás imaginó, pues estos dos, después del acto, conversaron sobre la hija que tenían en común y lo felices que serían cuando finalmente hubieran terminado de sacarle provecho a la pobre ilusa que creía que Roberto verdaderamente la amaba. La mujer esperó que todo quedara en silencio para ingresar, pues ella quería estar calmada para verle la cara al amante de su esposo. Pero cuando ésta abrió la puerta, pudo ver a Elena, su mejor amiga, sentada en la mesa con Roberto, manteniendo una amena conversación. Era evidente que entre ellos dos había sucedido algo más, pero intentaron disimularlo muy bien, pues llevaban mucho tiempo haciendo aquello e Isabela jamás se había dado cuenta. En aquel momento, la mujer recordó todas las veces que había encontrado a su amiga a solas con su esposo, y ésta le había inventado un montón de excusas, las cuales ella se había creído sin problema alguno. Pero ahora se daba cuenta de toda la verdad. Así también después de tantos años descubría el porqué de la separación tan repentina de su mejor amiga, quien jamás le había querido dar explicaciones, pues la verdad era que su hija no era de su ex esposo como ella afirmaba, sino que era de Roberto. Y ésta no podía confesárselo debido a que ya no le podrían sacar provecho como lo habían hecho durante tantos años.
Isabela no sabía cómo reaccionar, por lo que se sentó lentamente en la mesa y mantuvo una conversación cordial como siempre lo había hecho. Esta observó cada uno de los movimientos de su amiga, finalmente dándose cuenta que todos aquellos gestos que ella consideraba antes que se trataban solo de una amistad no eran así, sino que estos llevaban mucho tiempo engañándola. En los días siguientes, Isabela se dedicó a reunir todas las pruebas posibles. Esta era tan inteligente que hasta revisó las últimas transferencias de sus cuentas bancarias, dándose con la sorpresa que todas estaban dirigidas a un número que constantemente recibía un dinero mensual, descubriendo así que no era su madre a quien Roberto le enviaba, sino que la propietaria de aquella cuenta era nada más y nada menos que Elena, quien había usado su nombre de soltera para despistarla. Pronto la mujer se dio cuenta de que Elena y Roberto llevaban casi 8 años en aquella relación, pues desde esa fecha se podían vislumbrar los envíos de dinero, el mismo tiempo en que su amiga se había separado de su esposo y había tenido a su pequeña hija, finalmente descubriendo cada una de sus falsedades y que además no se encontraba verdaderamente sola como afirmaba, sino que siempre había tenido una relación con Roberto, por lo que la animaba a seguir con él para que juntos pudieran disfrutar del dinero que ésta hacía trabajando arduamente. Pero en aquel momento, Isabela se había quitado la venda de los ojos, por lo que decidió iniciar un plan para hacerlos pagar por todo, pues no dejaría que algún día su pequeño creciera sabiendo que su madre había sido una mujer débil, quien se había quedado con los brazos cruzados. Así que le pidió a su esposo que antes del nacimiento de su pequeño organizaran una cena con toda la familia y amigos para renovar sus votos matrimoniales, en señal de buen augurio para la nueva etapa que estaban por vivir. Pero cuando finalmente todos estuvieron presentes, incluida su buena amiga Elena, esta se paró frente a ellos y pidió dar unas palabras. Queridos amigos, los he reunido aquí para algo muy importante. Todos saben el amor que tengo por Roberto y que pronto tendremos el retoño que lo reflejará. Los familiares de Isabela lucieron incómodos, pues ellos no estaban de acuerdo con aquella unión, pero se encontraban cansados de repetirle que ese hombre no le convenía, por lo que habían dejado de insistir. Pero esta vez la mujer respiró hondo y les dijo: sé muy bien todo lo que ustedes piensan, por lo que quiero pedirles perdón por no haberlos escuchado cuando me advirtieron que debía dejarlo antes. Los presentes quedaron estupefactos con aquella declaración, incluido Roberto y su amante, quien volteó la mirada como si se hubiera vuelto loca. Pero la muchacha continuó decidida a acabar con todo aquello de una vez. Así es, siempre tuvieron toda la razón, y recién hace poco tiempo pude abrir los ojos. Ahora sé que este hombre que tengo frente a mí solo es un aprovechador, quien ha tenido el descaro de invitar hoy a su amante a nuestra supuesta renovación de votos. El ambiente de pronto se volvió tenso, pero Isabela continuó, y señalando a la mujer que había aparentado ser su mejor amiga, declaró: sé bien que eres tú, Elena, y lo he podido comprobar con mis propios ojos. Finalmente entendí el porqué de tu insistencia para que yo no me separara, pues de esta manera perderías todo el apoyo económico que mes a mes Roberto te da de mis cuentas para que mantengas a su hija.
pero desde hoy les pido que salgan de mi vida. No estoy dispuesta a seguir manteniendo en esta a personas que no hacen más que restarme. Elena, quien conocía a cada uno de los presentes, quedó sumamente avergonzada, saliendo corriendo del lugar. Roberto fue sacado a empujones por las personas más cercanas a Isabela, quienes la apoyaron en su decisión y agradecieron al cielo que finalmente hubiera abierto los ojos, pues ella era una mujer muy capaz de criar a su hijo completamente sola. Queridos amigos, muchas veces nos cegamos tanto que no podemos darnos cuenta que la persona que tenemos junto a nosotros solo quiere aprovecharse. Pero lamentablemente, por más que todos te lo adviertan, no lograrás salir de esa situación hasta que tú mismo tengas la voluntad de hacerlo, tal y como le sucedió a Isabela. Muchas gracias por tomarte unos minutos de tu tiempo para reflexionar con nosotros. Espero que esta historia ayude a muchos hombres y mujeres que se encuentren en una relación que no tiene futuro. Te envío un fuerte abrazo y te espero con la siguiente reflexión. Hasta la próxima.